Con nosotros tenemos a un joven senador, o sea, pretende ser senador por la lista 2, opción 35. Él es ingeniero químico. Se abocó y se aboca a todo lo concerniente al medio ambiente, a la producción sostenible. Él es docente también universitario. Bueno, él quiere que la gente se forme, que la gente progrese educativamente. Con nosotros Rodrigo Musi, de la Concertación. ¿Cómo te va? Muy bien, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y buenos días para ti, para todo el equipo y para todos los... Sí, la audiencia, la gran audiencia. La teleaudiencia. La teleaudiencia. Hay todavía un defecto ahí en el coso ese que cambiaste. Bueno, ¿cómo te va, Rodrigo? Bien, muy bien. Aquí estamos entrando, Bruno. Sí, decime, faltan 6 días. A la última semana. ¿Cómo entraste acá? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo, vení, vos podés ser senador? Porque es la primera vez que entras en este terreno de la política, ¿verdad? Es la primera vez que entro en este terreno de la política, pero hago política hace 35 años. ¿En serio? ¿Qué tipo de política haces? Yo siempre trabajé en el movimiento universitario, fui miembro del centro estudiante de mi facultad, yo soy ingeniero químico por la Universidad Nacional de Asunción. Luego trabajé en el movimiento Asunción para Todos, que le llevó a Carlos Filisola a ser intendente municipal. Bueno, después tuve la gran oportunidad de irme a estudiar a España, donde hice mi maestría y mi doctorado en España. Estuve viviendo 15 años en España. 15 años en España. En Europa, en realidad, porque 15 años, trabajé en España, trabajé en Italia, estudié en Irlanda, y luego tuve la gran oportunidad de trabajar para la Unión Europea en Irán y Afganistán, en contexto de guerra. Bueno, en Irán fue en un contexto de emergencia, un terremoto destruyó un pueblo, famoso, y luego me tocó la oportunidad de irme a trabajar en la frontera entre Irán y Afganistán, donde trabajamos en un contexto de emergencia con los refugiados afganos. ¿Cómo es vivir en esos lares? ¿Cómo es eso? Y es vivir muy controlado. Realmente tengo que decirte, Bruno, que Irán es un país espectacular. Es lindo, ¿verdad? Es uno de los países más diversos y más impresionantes que he vivido. Irán, la ex Persia. Es grande, enorme. Es grande, enorme, en el norte el Mar Caspio, en el sur el Golfo Pérsico, en el este Turquía y todo lo que era antes los países como Jordania, Líbano, Turquía, etcétera, y en el oeste todos los ex países de la Unión Europea como Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, etcétera. Ahí estuvo el Shah de Irán, ¿verdad? Ahí estuvo el Shah de Irán. Y vos sabés, Bruno, que vos sabés que este embajador de Gran Bretaña acá en Asunción, él es inglés ya, pero sus padres son de Irán. O sea que él me contó cómo tuvieron que salir en aquel momento con el Ayatollah y toda esa historia de Khomeini, y fueron urgentemente a Inglaterra, y antes inclusive, y él nace ahí. Él nace en Inglaterra. Hijos de iraníes, de persas. Hijos de persas. Y él es ahora, desde hace 2 años creo que, o año y medio, embajador de Gran Bretaña acá en Asunción. Sí, le conozco, trabajé con él en varios eventos. Pero una de las cosas interesantes, Bruno, en Persia es que, aunque vos no lo creas, es que la población joven es la población conservadora. Y la población adulta, en este caso los adultos mayores, yo estuve en el año 2006, imagínate, ya va a ser ya otra vez 20 años de esta experiencia. Podés acercarte más al micrófono. La población joven, la población adulta es la población transgresora, es la población libre, es la población democrática, porque vivió en la época del Shah de Persia y disfrutaban de todos los, todo lo que era la libertad que se volvía en esa época. Época aperturista. Exactamente. Y la juventud
ya nació en la época de la República Islámica del Irán, porque Irán, después de la guerra que tuvo contra Irak a finales de los años 70, en el 78 más o menos, se convierte en una república islámica. Es destituido el Shah de Persia, sí, Shah de Irán, y se convierte en una república islámica donde las leyes, todas las leyes se desprenden de la interpretación del Irán. Por eso que ¿Qué quiere decir eso? Es que el respeto, todas las leyes salen del Corán. Sí, bueno, ya sé. Entonces, pero son leyes muy rígidas. Muy rígidas. Las mujeres tienen que usar velo, tienen que usar chador, los varones tenemos que estar cubiertos con mangas largas, pantalón largo. No se ve, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en toda la República de Irán. Imagínate que los vinos de Shiraz eran los mejores vinos de hace 50 años. ¿Y eso en el mundo se puede tomar entonces? No existe, no. Existe mercado negro, como en todos los lugares, pero es un delito. ¿Se funde la industria entonces? Se fundió la industria. Se fundió la industria. Se fundió la industria. Todas las industrias productoras de algún tipo de bebida alcohólica se fundió. Y en Irán está prohibida la importación de bebidas alcohólicas. Y si ustedes están con esas mangas largas y las mujeres todas ataviadas de pies a cabeza, ¿qué temperatura hay allá para soportar ese tipo de...? Temperatura muy alta. Yo trabajé muy alta. Muy alta. Así como acá, como Paraguay. Como Paraguay. Muy alta. Y vos tenés que usar todas esas... Y tenemos que usar... Bueno, nosotros los varones... Los varones con una camisa de mangas largas. Pues las mujeres tienen que usar... una túnica, un pantalón largo, encima se ponen el chador y encima otra vez el velo y realmente... Va a ser insoportable. Encima tiene que ser color negro en las zonas rurales, en el interior del país, de color negro. En Teherán, en la capital, era un poco más moderno, todos los velos eran microvelos, por decir de alguna forma, con mucho brillo, mucha belleza en los velos. Hay muy lindas mujeres. Muy lindas mujeres. ¿Y cómo se las ve a las mujeres si están todas tapadas? ¿Cómo en la capital, ¿cómo uno las describiría si están todas en la capital envueltas? Hay un poco, se respira un poco mayor libertades. Se usa solo velo, no se utiliza chador. El velo es obligatorio en todo el país. Y bueno, en el interior del país, digamos que es un país muy grande. En el interior sí, las mujeres van completamente tapada y en algunos sectores inclusive utilizan el burka, eso que le tapa toda la cara y que tiene solo una redecilla en los ojos donde se lo ve. A esas no se los ve absolutamente nada. No se las ve. ¿Cómo se llama eso? Burka. Burka. ¿Y quién decide que se use el burka o no? ¿Quién decide? Y eso depende de las sociedades. Son tradiciones culturales muy machistas, por supuesto. Lo que es obligatorio por ley es el uso del velo. Pero el uso del burka o el chador ya son costumbres y tradiciones religiosas de sociedades muy extremistas. ¿Y el iraní tiene cuántas mujeres? Bueno, esto depende de la interpretación del Corán. Yo trabajé también en África, en Gambia y Senegal, donde son sociedades también musulmanas. ¿En Senegal? En Gambia y Senegal. En Gambia viví casi 2 años en una tribu indígena de origen sarajule. Trabajé con los sarajule y con los mandingas. Y ellos sí pueden tener hasta 7 esposas. Y ellos ejercían esa función de tener hasta 7 esposas. En las tribus donde yo vivía he visto jefes de familia que tenían hasta 5 esposas, ¿verdad? Porque también hay ciertas interpretaciones del Corán que te dicen que si la esposa de tu hermano queda viuda, esas mujeres quedan a tu cargo. Claro. Entonces, yo llegué a ver mi vecino, donde yo vivía en Gambia, en un pueblo que se llamaba Diabugu Batapa, que era un pueblo... ¿Cómo? Diabugu Batapa, que era un pueblo sarajule, un idioma bastante parecido al guaraní. Aprendí bastante porque... ¿Vos aprendiste, che? Porque eran palabras similares al guaraní con otro significado completamente, ¿verdad? Y me parecía simpático. Aprendí bastante. En esas sociedades he visto jefes de familia que llegaban a tener hasta 5 mujeres como esposas. Y en Irán, ¿cómo es la vida de... ¿Cuánto tiempo tuviste en Irán? 1 año. 1 año. ¿Y qué pudiste... 1 año y medio en realidad, porque
Estuve 6 meses en la frontera de Irán trabajando con los refugiados afganos. ¿Y qué pudiste comprobar, corroborar ahí viviendo en Irán y también viviendo en Afganistán, que es otro tópico totalmente? Sí. Bueno, culturas muy diferentes. A mí me apasiona y es un desafío para mí conocer todos estos tipos de cultura. Me gusta mucho viajar, por eso que viví 15 años fuera de mi país, entre varios países europeos. Y de Irán lo que te puedo decir que es un país espectacular. Vale la pena Irán. Vale la pena conocer. La capital es Teherán. Pero es enorme. Es enorme. Tiene una población de casi 20 millones de habitantes. Solo Teherán. Y hay mucho refinamiento también ahí. Y hay muchos vestigios y mucho patrimonio cultural de la época del Shah de Persia. Los grandes palacios, porque el Shah de Persia sabemos que fue un rey ostentoso, un rey que sabemos que se casó 3 veces y uno de sus grandes casamientos lo hizo en Persépolis, que es una ruina de la época de hace 2000 años. Y ahí convocó a todos los reyes y jefes de estados del planeta, que fue en el año 75 aproximadamente, donde fue la máxima concentración de todas las familias reales de todo el mundo. Él se casó en segundas nupcias con esta Faradiva, ¿puede ser? Faradiva fue su última esposa, con la que tuvo hijos. La princesa Soraya fue la primera con la cual no tuvo hijos. La primera fue. Sí, con la cual no tuvo hijos. Yo la conocí en España a Soraya. Yo la conocí en España, a la princesa Soraya. No me digas. ¿Es cierto que fue de una gran belleza? Sí, estaba invitada en ahí en Marbella, invitada de honor, la princesa Soraya. ¿Y la segunda quién fue? ¿Te acuerdas? No, la segunda... Faradiva fue la tercera. Faradiva fue la última con la cual tuvo muchos hijos y con la cual después tuvo que ser exiliado, ¿verdad? Ellos fueron a Francia primero, ahora ella vive en Estados Unidos. No, fueron a Egipto primero y después a Francia y después ahora actualmente viven en Londres. En Londres viven, pero estuvieron en Estados Unidos también. Estuvieron en Estados Unidos también mucho tiempo. No sé si vive ahora esta señora en Londres o en Estados Unidos, pero en fin, Faradiva, cuyo matrimonio se cristalizó con el Shah de Persia en 1959. Mohammad Reza Pahlavi, famoso, que fue coronado con todos los honores, era la máxima. Ahí está la esposa, Fazia, puede ser, Fazia. ¿La primera o la segunda? Consorte, Fazia de Egipto, que fue la consorte primera de 1939 a 1949, y después Soraya fue la segunda, del 51 al 58, y en el 59 entra a tallar Faradiva, que fue la más impactante y la más reciente, digamos, hermosa mujer, alta, fantástica. Bueno, y entonces ese año y medio allá en Irán, y ¿qué uno tiene que aprender ahí cuando llega recién, por ejemplo? Amén del idioma, de cómo comunicarse, pero ¿qué es lo primero que uno intenta aprender para entrar dentro del circuito de ellos, digamos? Bueno, yo fui a trabajar por la cooperación europea. Fuimos el objetivo principal era trabajar la emergencia y la posemergencia de un pueblo que fue destruido por un terremoto que se llamaba VAM, AM, donde ¿Vos sos ingeniero químico? Yo soy ingeniero químico con especialidad en medio ambiente, políticas públicas ambientales. Y en ese momento en mi caso, iba yo a trabajar para dotar de agua potable y saneamiento, construcción de letrinas y baños en los colegios. Eso no había en aquel entonces. Se destruyó todo. Se destruyó todo, perdón, sí. Porque la idea, cuando ocurre este tipo de tragedias, porque realmente murieron más de 20.000 personas. De lo que pasó ahora en Turquía también. Sí, la política de emergencia y posemergencia es
intentar volver a la normalidad lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, una de las formas de llegar a la normalidad era reconstruyendo los colegios para que los niños puedan irse a los colegios. Y mi función era dotar de agua potable y saneamiento en los colegios con la construcción de baños y letrinas. Pero después, todo ese trabajo en inglés, volviendo un poco a tu pregunta inicial, el trabajo en inglés, nosotros un mes antes de irnos a Irán hacemos una inducción, digamos. Vos dominás inglés. Yo domino el inglés. O sea, sí. Vos te comunicas trabajo en inglés. En inglés. En inglés. Y bueno, haces una inducción, decías. Hacemos una inducción, sobre todo tomamos todas las precauciones porque trabajar en contextos de guerra o en contextos peligrosos tiene sus problemas. Naciones Unidas nos dan todos los protocolos, todas nuestras acciones están todas protocolizadas, ¿verdad? ¿No? Están todas protocolizadas, sí. Cómo salir, qué comer, qué no comer, con quién hablar, con quién juntarse, qué decir, absolutamente todo. Perdón, yo le estoy queriendo que me señale, que me atienda acá al DJ Cool. Poné una imagen ahí del Shah de Irán y de Farah Diva. Hay miles de imágenes para que la gente pueda recordar quiénes fueron estos señores y el poderío que tenía el Shah de Irán, ya que estamos hablando más o menos remontándonos a aquella época. Bueno, y después, ¿qué más hiciste allá, en Irán? Bueno, terminé, digamos, mi trabajo, que fue de más o menos 1 año y medio en BAM, y luego fui 6 meses trasladado a la frontera de Irán con Afganistán, que se llama la provincia de Sistán Baluchistán. Socorro, eso es más pobre todavía. Es más pobre y es frontera con Afganistán. Y el problema que ahí había era, en ese problema estaba el problema de Afganistán con la invasión de los Estados Unidos y todo, digamos, el problema. Estuvo 20 años Estados Unidos ahí. Sí. Y los refugiados afganos venían a Irán, porque hablan el mismo idioma, tienen culturas parecidas, e intentaban mimetizarse. O sea, querían ingresar a Irán. Ingresaban a Irán en la frontera de Sistán Baluchistán. Iban a tener mayores beneficios. Mayores oportunidades. Sí. ¿Y Afganistán cómo es? Afganistán es un país absoluto. En esa época, yo te hablo en el año 2006, 2007. ¿Vos estuviste ahí? Muy pobre. Muy pobre. Muy ¿Y cómo pobre. es el una régimen? Diferencia abismal con Irán. ¿Y el régimen de Afganistán cómo es? ¿Se siente un régimen mucho más...? Yo no estuve presente en Afganistán, Bruno. Yo estuve en la frontera iraní que daba con Afganistán. ¿No pudiste cruzar? No, teníamos prohibido nosotros como miembros de Naciones Unidas irnos a... o sea que no hay cuestiones diplomáticas ahí, no hay... Sí, hay entre Irán y Afganistán, pero nuestra función era trabajar en Irán con los refugiados afganos. Bueno, dentro de él está haciendo un rebobinaje de su propia historia, Rodrigo Musi, ingeniero químico y medioambientalista también. Ahí vamos con la imagen esta solicitada. Ahí está el Shah de Irán en su mejor época y también esta reina, Farah Diva. Imagínense los trajes, el oropel, el impacto que causaban estos señores. En todas partes iban, eran miembros de honor en todos lados, porque eran los máximos símbolos del trono, de las cabezas coronadas. Ahí vemos otra imagen más cercana de Farah Diva, que era hermosa, sigue siendo, ahora ya con varios años encima, y el Shah Reza Pahlavi II. Así que Mohammad Reza Pahlavi, que nació en 1919 en el Cairo, en Teherán, y falleció en el Cairo en 1980. Hace 43 años fallecía Mohammad Reza Pahlavi. No sé por qué me detengo acá, pero
y me acuerdo que la revista Bola o la revista Hola le daba mucha importancia. Mucha importancia. Es que la historia es apasionante, Bruno. Yo sé que a vos también te gusta y aparte fueron nuestras épocas, ¿verdad? Nosotros pero vivimos... vos sos mucho más joven que yo. Pero vivimos... ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 55 años. 55. Bueno, opción 35, lista 2. Rodrigo Musi quiere ser senador por la Concertación. Me dijiste, viviste 15 años en Europa. En Europa, entre Irán, Afganistán, Gambia y Senegal. Ah, ¿también ahí? Sí. O sea, Europa... En términos generales, ¿verdad? Sí, pero ¿en qué países de Europa? Yo estudié en España, hice mi maestría en Ingeniería y Prevención Ambiental en España. ¿Cuántos años estuviste allí? En España estuve 9 años. 9 años, mucho tiempo. ¿En Madrid te estuviste? En Barcelona. En Barcelona, qué lindo En lugar. Barcelona. Después estuve 1 año y medio en Italia. ¿Ah, sí? Estuve trabajando en la Embajada de Paraguay en Roma y en el Consulado de Paraguay en Milán. ¿Quién era la embajadora ahí? A ver. La embajadora era Lilia Romero Pereira. Ah, sí, Lilita, sí. Lilita Romero Pereira. Y estuve unos 6 meses aproximadamente en el Consulado de Milán, sustituyéndole al cónsul que se había ido y esperando al nuevo cónsul que tenía que llegar. Muy bien. Que fue Juan Miguel González Vivolini en aquella época. Fue el cónsul que llegaba, ¿verdad? Ah, sí. Después tuve González Vivolini, sí, claro. El hijo de González Casabianca. De González Casabianca, con Margarita Vivolini. Con Margarita Vivolini, cara amiga, una señora fantástica. Una señora fabulosa. Fabulosa. Tiene una casa maravillosa, patrimonio cultural en Areguá. Sí, toda la familia. Que son... De los González Vivolini. Bueno, ¿y qué más? Y estuviste 1 año y medio, 9 en España, en Barcelona, 1 año y medio en Italia, después. Después estuve, en el marco de mi tesis doctoral, tuve que hacer unas estadías de investigación. Estuve 1 año entre estudiando inglés y 1 año en Irlanda haciendo, y luego en Londres también estudiando inglés y haciendo una estadía de investigación en el marco de mi tesis doctoral. Yo hice una tesis doctoral denominada de un doctorado que se llamaba Planificación Territorial y Desarrollo Regional, y hizo un estudio comparativo de las políticas de desarrollo regional entre la Unión Europea y el Mercosur. Ah, sí. Y en el marco de la Unión Europea existen los que se llaman los fondos de cohesión para los países menos desarrollados, que son los países de la periferia europea, ¿verdad? Que son España, Portugal, Irlanda en aquella época y Grecia. Pero Suiza y Francia son los que impiden la unificación de la Unión Europea con el Mercosur. Tengo entendido. Bueno, Suiza no forma parte del Mercosur, de la Unión Europea. Suiza no. Francia sí. Francia y Alemania, digamos, son los motores de la Unión Francia Europea. Es la piedra en el zapato. Y probablemente porque Francia y Alemania son los 2 países que lideran la Unión Europea. Cuando yo estaba en aquella época era la Unión Europea de los 15 países y se estaba ampliando a 29 países. Actualmente es la Unión Europea de los 28 menos 1, se le dice, porque eran 28 y ahora salió Reino Unido de Inglaterra. O sea, son 27 países. Y queda por entrar Turquía, que está pendiente el ingreso de Turquía en la Unión Europea. ¿Y Grecia hace poco entró? No. Grecia entró en la tercera ola. En la tercera ola. Sí. Bueno, decime, ¿y hace cuánto que regresaste a Asunción vos? Yo volví en el 2009. Ah, sí, hace bastante ya. Ya, bastante. Volví porque mi madre estaba muy enferma. Vine a vivir con mi madre el último año de su vida, realmente. Ah, sí, falleció tu madre. En el 2009. Sentía condolencias. Gracias. Y desde entonces se iluminan tus ojos. La sentís mucho a tu madre, por supuesto. Decime, y después de tanto tiempo por el mundo, por Europa, ¿por qué pensaste regresar acá? ¿Por qué no te quedaste allá? Bueno, esa es la pregunta que me hacen todos realmente. Bueno, porque vos habrás trabado amistad. Tengo amistad y tengo mucho trabajo. Yo sigo trabajando como consultor internacional en muchas organizaciones internacionales. Más a mi favor. ¿Y por qué no te quedaste por allá, digo? Bueno, vine, como te dije, por el tema de mi madre. Sí, y como en el año 2009
ya había un momento de libertad y de democracia en Paraguay con el presidente Lugo había ganado las elecciones. Entonces vengo, trabajo y me hacen la propuesta de trabajar para la Secretaría del Ambiente. Y bueno, ya me quedé a trabajar, me sentí cómodo, realmente, me sentí útil. Te tengo que decir que si bien es cierto, no ganaba tanto dinero como ganaba en Europa, pero me sentí útil trabajando en lo que yo estudié, que era políticas públicas ambientales y políticas públicas del cambio climático. Bueno, ambientales, cambio climático, todo lo que vos manejás. Estuviste en Irán, estuviste en Afganistán, por lo menos pudiste llegar hasta la frontera. Estuviste en países del África. ¿Y cómo estamos nosotros haciendo una evaluación rápida desde esas perspectivas? ¿Cómo está Paraguay? ¿Cómo es Paraguay hoy respecto a esos países conocidos por vos dentro del ámbito que vos dominás? Esa es la pregunta. Eso es muy fácil de responder. Somos un paraíso al lado de Gambia, al lado de Senegal. Somos un paraíso. Somos un paraíso y Acércate, por favor, somos un país con mucha digamos, nuestros recursos humanos, y la población vive relativamente bien comparando con África, donde la gente se muere de hambre. Así, y donde hay un grave problema de desnutrición, de falta de alimentos, de falta de proteína sobre todo. ¿Se nota eso? Bruno, mueren miles de personas en época de malaria. ¿Por qué? Porque la malaria en sí no es mortal propiamente, pero como están desnutridos, están anémicos y tienen otra serie de enfermedades, viene la malaria y ya le da, digamos, la estocada final. Nosotros trabajamos en colegios y en el centro de salud, y la población infantil se reducía en un 25% por la muerte. ¿Por qué? Porque las mujeres... Gambia, un país, y el otro... Senegal. Porque las mujeres en edad de fertilidad y las mujeres embarazadas o las mujeres que están dando de mamar, aparte de la anemia, por ese efecto del amamantamiento, están muy desnutridas. Y los niños también crecen desnutridos. Entonces viene la malaria y ya le da una estocada final, ¿verdad? ¿Cómo es una familia normal? ¿Cómo se constituye una familia normal en esos países del África visitados por vos? Un padre, una madre y los hijos. No. Un padre, varias esposas. Varias esposas. Varias esposas. Varias esposas 4 también. Esposas. Acordate Claro, que es un país musulmán. 4 o 5 decía, sí, claro. Sí, ahí no hay tanto problema de rigidez en cuanto a la interpretación. O sea, las mujeres viven y los varones sin ropa, no se usa velo, nada, estas cosas como era en Irán, ¿verdad? O sea, más libre. Pero sí. O sea, la gente anda desnuda ahí. No desnuda, pero no usa velo, no tiene todos esos condiciones. Un taparrabo. Sí, hace mucho más calor, hace 45 grados de calor, mucha humedad, entonces es otro contexto realmente. Muchos mosquitos. Muchos mosquitos en la temporada de lluvia, 3 meses, 4 meses temporada de lluvia, de mucho mosquito, mucha malaria y mucha muerte infantil sobre todo. Así, che. Sí. Y decime, ¿y estos animales así característicos del África, se los ve ahí también rondando o no? No. Lo máximo que pude ver fue... ¿Elefantes? Nada. Un cóndor, un ave rapaz grande, pero nada, de elefantes. No es área de elefantes, no es área de tigres, ni de pumas, ni nada. Nada de eso. ¿Y cuáles son los animales así característicos, digamos? Bueno, hipopótamos en los ríos. Hipopótamos, cocodrilos en los ríos, porque hay muchos ríos. Sí, cruzábamos muchos ríos nosotros para ir de un lugar a otro. Y hay carpinchos. En la zona de los bosques hay muchos carpinchos salvajes que destruyen todas las plantaciones, ¿verdad? ¿Y con el inglés vos te manejabas? Todo con el inglés. Todo con el inglés. Bueno, Senegal es un país enorme. Senegal es un país enorme. Ahí no hay piedras preciosas. Ex colonia francesa. Irán es ex colonia inglesa. Se habla inglés.
Senegal es colonia francesa, se habla francés como idioma oficial. ¿Hablas vos algo de francés? No, yo no hablo francés. Hablo catalán, que es primo hermano del francés. Más o Acordate menos. que estudié en Barcelona 15 años y estudié en catalán. 9 años me dijiste. 9 años. Bueno, o sea que 30 minutos de las 11 vamos a ir despidiendo al querido amigo Rodrigo Musi. Interesante esta charla, que fue cualquier cosa menos a lo que él se va a abocar si está en el Senado. Rápidamente, ¿qué vos apuntarías estando ahí en un curul en la Cámara Alta, por ejemplo, Rodrigo Musi, con toda esta experiencia, este bagaje de conocimiento que tenés, ¿verdad? Bueno, yo apuntaría realmente en 3 cosas. Yo estoy apuntando mi gestión como futuro senador en tres instrumentos, digamos, de promoción legal. El primero sería todo lo relacionado a medio ambiente. Bruno. Acá nosotros tenemos un gran... con Mario también? Estuve, por eso estoy confundido. Saludos a Mario. Tenemos mucho déficit de políticas públicas ambientales. En la implementación de las políticas públicas ambientales tenemos mucha agua. Paraguay, acordate que Paraguay, el agua es la materia prima que pasan por las turbinas de Itaipú y Yacinetá para la producción de energía hidroeléctrica, pues estamos contaminando nuestros recursos. Pero tenemos que cuidar tenemos que cuidar el agua, estamos contaminando el agua. Impresionante que tenemos. Tenemos que parar la deforestación, porque el agua se produce y se reproduce en los bosques atlánticos del Alto Paraná. ¿Cómo se puede hacer eso? Vos que sos técnico, ¿qué? Tenemos una ley súper moderna en materia de recursos hídricos del Paraguay, pero no se cumple. Pero nadie cumple, a nadie le importa. No se cumple. ¿Cómo podemos hacer para que se cumplan esas leyes ambientales y que vos, llegado el momento, te metas de lleno, lideres también, si se quiere, toda esta campaña? Hay que hacer toda una campaña de concienciación. Y en primer lugar sería el fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. El SEAM. MADES, hoy se llama MADES. Ex-SEAM, hoy MADES, ¿verdad? Pero eso no hace nada, me parece. MADES. Y ese es el triste problema. Tiene poco presupuesto, tiene 40 leyes, son autoridad de aplicación de 40 leyes. Tenemos la ley de recursos hídricos que no se cumple, tenemos la ley de residuos sólidos. Acordate, Bruno, que tenemos 265 municipios en Paraguay y ninguno de ellos hacen una gestión integral de sus residuos sólidos porque no se cumple la ley. Tenemos pero sí quieren hacer un edificio, no sé cuántos pisos, para centrar ahí toda la fuerza del MADES. Sí. El MADES es una institución muy importante donde ningún presidente de la República hasta hoy día le da la importancia que le corresponde. El MADES tiene que multiplicar por 10 su presupuesto para poder ejercer bien esas 40 leyes. En otras partes se le da mucho más importancia al medio ambiental. Muchísima. En Europa, yo que estudié y que soy de una formación de la Escuela Europea del Medio Ambiente, es importante, pero allá las normativas ambientales se desprenden de las directivas de la Unión Europea y los 28 países de la Unión tienen que transponer esa directiva europea en leyes nacionales y luego esa ley nacional tiene que ser transpuesta en cada una de las comunidades autónomas, provincias o departamentos. En el caso de España, comunidades autónomas, donde yo viví, Cataluña, donde yo trabajé mucho en materia de ambiente y cambio climático en Cataluña y en Barcelona. Y acá hacen caso omiso. Con los presupuestos. Y acá ni entiende nadie. No se sabe qué es lo que es. Claro, no se entiende el concepto y poca importancia a la gobernabilidad. Bueno, lo que sí tenemos excelentes profesionales ambientales en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible que deberían tener una mejor oportunidad para desempeñarse con el trabajo que ellos hacen. Bueno, aquí está Rodrigo Musi, que tienen que conocerlo, por supuesto. Rodrigo Musi quiere ser senador, lista 2, opción 35, y vos tenés que empezar a enseñarnos, así como suena, de la A a la Z, la importancia del medio ambiente, de qué se trata. Esa es la idea, Bruno. No vengas con cosas raras, ni qué sé yo, tal ley, tal. A nadie le importa nada porque nadie entiende nada. Vos le tenés que...
le va a importar en la medida en que se le pueda enseñar como a un profesor de primer curso o de primer grado, de la A a la Z, de la importancia del medio ambiente. Ahí recién la gente va a captar esto. No sé si me entendés. Y porque acá se habla medio ambiente, está etéreo, está ahí arriba y nadie explica lo que es. La principal actividad que me voy a centrar desde el Senado es la inversión en industrias ambientales en el Paraguay. Acá tenemos que establecer la industria del reciclado de vidrio, la industria del reciclado de plástico, la industria del reciclado de papel, la industria del reciclado de la materia orgánica. Vos sabés que el 60 o 80% de los residuos que producimos en nuestra casa, el 60-80% es materia orgánica. Hay que fabricar abono, compostaje o biogás, energía, y devolver eso, el compostaje, el abono, devolver a nuestras tierras cultivables. O sea, hacer una revolución industrial. ¿Vos no podrías arreglar el famoso lago de Pacaraí? Se puede perfectamente y fácilmente. ¿Y por qué no se hace eso? Y porque no hay voluntad política, Bruno. No hay voluntad política. Ahí hay un problema grave en las municipalidades. La ley orgánica municipal establece que el municipio tiene que tener su plan de ordenamiento urbano y territorial. Ninguno de los 265 municipios lo tienen. 265. Porque cada mes se crea uno nuevo. 265 es lo que yo manejo hasta ayer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice el plan de ordenamiento territorial? Cada actividad en un lugar y cada lugar para cada actividad. Entonces, como en este Paraguay, que es el Paraguay de la corrupción, uno de los principales problemas es que los loteadores dirigen la vida municipal. Entonces, una ciudad crece, una ciudad se desarrolla, se mal desarrolla, entre comillas, en función a la inversión inmobiliaria de los loteamientos que se hace en cualquier lugar que no es adecuado. Nadie respeta nada. Y todos están involucrados en la corrupción, desde los intendentes hasta los concejales municipales. Sabemos eso. Decime, ¿hay corrupción en aquellos países visitados por vos, ya sea en Irán, en Afganistán, en aquellos países africanos? Sí, ¿Hay corrupción? Sí, hay, pero acá te tengo que decir algo interesante. En Irán tiene pena de muerte. En Irán se le corta la mano, y te lo digo porque lo he presenciado, porque nosotros teníamos la obligación. Si se roba, se le corta la mano en una plaza pública y el pueblo tiene que asistir a mirar y aplaudir, porque tiene que aprender. Yo he visto ahorcamientos públicos y he visto corte de manos públicos. Así. ¿Y qué hace la gente? ¿Aplaude o no? No. La gente está ahí calladita. Inmóvil porque es obligatorio ir a ver. Uno no es que va a ver porque le gusta ver un tremendo espectáculo, ¿verdad? Un triste espectáculo. Y cuando se le corta la mano, ese pedazo, ¿dónde cae? ¿En un cesto? En un cesto. ¿O directamente ahí en la...? No. Entra en un cesto y luego entran los médicos y no sé qué la harán para detener la hemorragia, lo que fuera, ¿verdad? Pero es corte al ladrón. En vivo. En vivo. O sea, y al ladrón, corte de mano. Porque no es muerte, ¿verdad? No, ya sé. Y a los delitos más graves, muerte. Porque ahorcamiento público he visto en 2 ocasiones. Pero decime, y los cortes, las cortes. La corte de las manos, o no sé cómo se dice. Bueno, eso se hace, no se le pone a la persona nada para que evite que le duela, ese tipo de cosas. No lo sé, Bruno, yo he visto de lejos nomás porque no me gusta este tipo de cosas, pero me tenía que ir porque era el representante de la organización. Pero esa es una ley. Es una ley. Y también existe el apedreamiento a las mujeres adúlteras. También. Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Está vigente eso? Está vigente. ¡Qué bárbaro! Así, son culturas que tienen miles de años. Mi profesor de teoría del desarrollo en la Universidad de Barcelona me decía que África está 1000 años atrasado con respecto a Europa. Así, Bueno, Rodrigo Musi, te deseamos toda la suerte del mundo. No sé si para que cristalices el primer recorte de mano, seguramente a los ladrones. Imagínate, acá, en Paraguay apliquemos esa política. A la corrupción, pero no estaría mal, porque 3 cortes de mano y se va a subsanar la corrupción en Paraguay. Esto es como Payocúa, que está pidiendo la pena de muerte, ¿verdad? Nadie va a meter la mano en la lata con que se hagan 3 intentos así, emulando
lo que pasó o lo que pasa allá en esas tierras, y también en Singapur. En Singapur también. También. Y ahora el presidente Bukele también está bastante fuerte. Bueno, vamos te habrás a estar... dado cuenta, perdón, para terminar, Bruno, te habrás dado cuenta, yo soy una persona que yo no hago una campaña electoral convencional, yo no tengo spot publicitario, no estoy contaminando las calles y las ciudades con mi logo, no tengo pasacalle, no hago contaminación acústica, ningún tipo de yo hago una campaña electoral no convencional a través de los medios. Y quiero agradecer este momento que me estás dando para agradecer a los 6.000 estudiantes universitarios que me apoyaron a través de la Red Paraguaya de Estudiantes Universitarios por el Medio Ambiente en Paraguay, todo el mundo ambientalista que me está apoyando en este momento, y a toda la población de Villarrica y de Guairá. Acordate, Bruno, que yo soy guaí. Vos sos guaí. Yo soy guaí, y toda Villarrica y todo Guairá me está apoyando en este desafío para ser un representante, sobre todo con honestidad y con capacidad profesional, para el Senado. Bueno, te felicitamos muchísimo, Rodrigo Musi. Rodrigo Musi, sos pariente de todos mis amigos Musi también, ¿verdad? Ernesto, René también, en fin. Sí. Así que... René Musi es mi primo hermano. Tu primo hermano. Y su papá acaba de fallecer hace unos meses. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Musi. Vos tenés 55 años, un pibe todavía. Así que esperemos que nuestro medio ambiente se vaya depurando con la presencia de Rodrigo Musi en un curul en la Cámara Alta, lista 2, opción 35. Muy amable, muchas gracias.